En este video pues vamos a empezar a hacer el uso de las tablas de propiedades, esas que vienen al final del libro. Pero antes pues hay que decir algunas cosas para usar las tablas. Entre ellos pues es definir lo que es la energía interna. O bueno, la energía interna pues. Entonces, pues hay dos tipos de energía que normalmente consideramos en un sistema, que es la energía, que son las energías microscópicas, energías en un sistema, son las macroscópicas y las microscópicas. Las macroscópicas pues son las que consideran al sistema en su conjunto. Normalmente consideramos dos: la cinética, que es por el movimiento, del sistema respecto a algún marco de referencia, y la potencial, que básicamente es por su posición, qué tan arriba o qué tan abajo está la energía potencial. Esta de movimiento pues era un medio de mv cuadrada, y esta de posición pues normalmente es mgh, ¿no? Donde h es la altura. Y las microscópicas, la suma de todas ellas se llama energía potencial. Perdón, energía interna. A esto se le llama energía interna. O sea, todas las interacciones entre los átomos, interacciones eléctricas de atracción, repulsión, todo lo que está ahí adentro, a nivel microscópico, la suma de todo eso se llama energía interna. Y bueno, la energía cinética normalmente la representamos con una K, porque cinética empieza con K en inglés. La energía potencial normalmente la representamos con una V, y porque potencial empieza con V, no. Esto pues viene más como de la electricidad, que la diferencia de potencial se llama voltaje, y voltaje empieza con V, es algo así como por tradición. Y la energía interna, pues tratando de imitar esta terminología, la terminamos escribiendo como U, como que cuál es la letra que se nos ocurre después de la V, pues es la U. Es simplemente como por esa tradición de la energía potencial, de representarla con la letra V. Entonces así expresamos la energía interna. Y un concepto relacionado con todo esto es el concepto de entalpía. Que bueno, ¿qué es la entalpía? Pues se define por la siguiente fórmula: H es igual a U, la energía interna, más la presión por el volumen. Entonces alguien, no me acuerdo quién, se dio cuenta que esta cuenta U más PV aparecía mucho, pero mucho en sus estudios, en el estudio de la termodinámica, y se le ocurrió, pues en lugar de escribir todo esto, pues nombrarle así, ¿no? Nombrarle H. Él le llamaba de otra manera, ya después se acuñó el nombre de entalpía, que quiere decir calentar. Viene de entalpien, que es calentar. Y entonces por eso lo representamos con la letra H, porque calentar en inglés empieza con H. Y eso pues estamos aquí poniendo propiedades extensivas. Si lo queremos en intensiva, o sea, dividimos entre la masa, pues se pone con minúsculas. Bueno, salvo la presión.
y eso es en unidades intensivas. Entonces notemos que la U es una unidad de energía, es energía, pues se mide en joules. Y la presión por el volumen, como en qué se mide, la presión la medimos en pascales, que son newtons sobre metros cuadrados. El volumen se mide en metros cúbicos. Ok. Y si cancelamos, lo que nos queda son newtons multiplicados por metro, que son joules. Entonces sí es permitido sumar joules con joules. Unidades de energía con unidades de energía. Siempre que sumemos cosas en física, habría que checar eso. Al menos si no estamos seguros. Y en la intensiva, pues es solo dividir entre kilogramos, es dividir entre la masa. Es joule sobre kilogramo. Entonces, pues así se pone. Pero pues como vimos, un joule es muy poquito. Normalmente lo vamos a expresar en kilojoules, que es más razonable para trabajar, es más grande. Entonces lo vamos a expresar en kilojoules y en kilojoules sobre kilogramos. ¿Y qué más hay que decir de las tablas? Bueno, aquí pues tenemos las tablas. Esta que es en unidades de sistema internacional y la otra en unidades inglesas. Las encontramos atrás del libro, en la parte de atrás del libro del Cengel. Y entonces pues tenemos aquí las tablas. Ahorita pues vamos a usar como la número 4, la de agua saturada. Entonces pues aquí esta nos dice cuál es la A3, la A4. Entonces nos vamos a la tabla A4. Y pues vemos algo así, donde nos dice pues lo que es el volumen. Aquí nos tiene volumen específico, la energía interna que acabamos de decir, la entalpía que acabamos de definir y la entropía que vamos a ver posteriormente en el curso, en las siguientes unidades. Entonces pues se usa BF, VG y ahorita pues decimos a qué se refiere con eso. La temperatura y la presión de saturación a esa temperatura. Entonces vamos a decir que, bueno, cómo vamos a representar las cosas. Entonces vimos que en un cambio de fase, pues se iba de un líquido saturado a un vapor saturado. Entonces el líquido saturado por ejemplo, con el volumen, lo vamos a representar con V y una subíndice F. Esto porque la palabra líquido empieza con F, pero en alemán. No sé cómo se dice, pero empieza con F. Luego, pues tenemos para un vapor saturado. Tenemos para el volumen, pues una G. Ese va a ser el subíndice G de gas. Y también en alemán se dice gas. Gas se dice gas. Y la diferencia entre VG y VF, le vamos a poner las dos letras, V, F y G. Entonces, y todo esto pues es para el volumen específico. Las tablas traen puras propiedades específicas, puras propiedades intensivas que no dependen del tamaño del sistema. Entonces, se va a representar así. Si lo vamos a hacer con energía interna, va a ser U. Con energía interna.
pues va a ser aquí una UF, una UG y una UFG. Y así, ¿no? Con la entalpía, pues va a ser una HF, HG y una HFG. Así es como pues van a venir las tablas. A esta HFG pues tiene un nombre especial. Se le llama entalpía de vaporización o el calor latente, como le habíamos conocido. Entalpía de vaporización o calor latente, como lo habíamos dicho antes, que es el calor que necesito para pasar del líquido a gaseoso, para que se evapore todo el agua o todo el líquido que tenga, ¿no? Entonces, pues ahora sí vamos a hacer un ejercicio después de varios videos de teoría. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice: un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua líquida. Ejemplo: un recipiente tiene 50 kilogramos de agua líquida. Voy a abreviar. Saturada a 90 grados Celsius o centígrados. Entonces, determinar presión y volumen. Presión y volumen, ¿no? Del recipiente, abrevio, ¿no? Entonces, pues, como digo, hay que recordar los diagramitas como están. Aquí pues estamos volumen contra temperatura, porque me dan, pues me preguntan el volumen y pues quiero una temperatura. Pues bueno, me dan la temperatura y pues me conviene así con respecto al volumen. Entonces me dice: estamos a 90 grados Celsius. Y entonces, pues, entonces aquí en 90, pues si graficamos acá el volumen específico del líquido saturado está aquí. Y como dijimos anteriormente, si hacemos la gráfica, viene para acá, viene así en recta y luego pues empieza a aumentar. Y la línea de líquido saturado pues viene algo así. Y algo así. Y entonces aquí donde deja esto, pues viene siendo el BG, es donde termina de ser líquido el agua y ya se hace vapor. Entonces lo que hay que determinar es la presión y el volumen del recipiente. Entonces para la presión pues hay que irnos a la tabla de temperatura, porque es la temperatura la que nos están dando. Entonces buscamos entre todas las tablas. Aquí dice masa molar, pues estas normalmente no, es como fórmulas. Y acá dice agua saturada, estamos con agua, dice el problema que es agua, porque algunos van a decir refrigerante y pues nos vamos a ir a estas de refrigerante. Entonces esta dice agua saturada, dice tabla de temperaturas, no la tabla de presiones porque no me dan la presión, me dan temperatura, entonces hay que buscar la tabla A4. Entonces llego a la tabla A4. Llego a la tabla A4. Quito esto, perdón. Entonces,
llego aquí a la tabla 4, a ver si se ve, y busco la temperatura que me están dando, que son 90 grados Celsius. Entonces pues empiezo a buscar, no sé, aquí se ve bien. Empiezo a buscar y pues busco la temperatura de 90. Aquí está, donde está mi dedo, está la temperatura de 90. Y me dicen que encuentre la presión. Entonces la presión de saturación es la primera de las propiedades que me menciona. Entonces pues me fijo en el 90. ¿Cuál es la presión de saturación? Me dice 70.183. Entonces este pues es el resultado que necesito, 70.183. Entonces la presión es 70.183. Y siempre hay que decir si son chiles, peras o manzanas, qué unidades son. Y pues aquí es donde me dice qué unidades son, que son kilopascales. Entonces le ponemos aquí en kilopascales. Esa es la presión del líquido. Ok. La presión del recipiente. Entonces, esta línea que dibujé aquí es a 70.183 kilopascales, ¿no? ¿Y cuál es el volumen del recipiente? Entonces estoy a 90 grados. Estamos en líquido saturado a 90 grados. Entonces voy otra vez a mi tabla a ver qué encuentro sobre volumen. Entonces tengo líquido saturado, dijimos que lo representábamos con VF. Entonces el VF, pues voy a mi tabla. Habíamos localizado aquí el 90. Y entonces pues es este de aquí, 0.00136. Bueno, espero que más o menos se alcance a ver. Es la de VF y se mide en metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces es 0.00136 metros cúbicos sobre kilogramos. Ese es el volumen específico del agua líquida saturada. Entonces, en específico, en este problema, estoy en este punto de la gráfica. Pero me piden el volumen del recipiente, no el volumen específico del agua. Entonces hay que recordar que el volumen específico, pues es el volumen específico, V grandota, entre la masa. Entonces es un simple despeje. El volumen que me piden es VF por masa, o sea es 0.00136 metros cúbicos sobre kilogramo por la masa, que es la que me dan aquí, que son 50 kilogramos. Entonces voy a mi calculadora y pues hago la cuenta, ¿no? 0.001036 por 50 son 0.0518. Se eliminan kilogramos y me queda en metros cúbicos. Ese es el recipiente, ese es el volumen del recipiente, 0.0518 metros cúbicos. O sea, como 50 litros más o menos. Como 51 litros, ¿no? Casi 52 litros. ¿Parece razonable para 50 kilogramos de agua? Pues yo creo que sí, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo usando las tablas. Y bueno, las tablas pues se supone que alguien se dio a la tarea de estar calculando eso de forma experimental. Tenemos que confiar en ellas, ¿no? O sea, ya, bueno, eso no se hace nomás a la y se va. Se hacen experimentos y pues se van registrando en tablas.
Así, eso es un trabajo muy mecánico, pero pues así son los trabajos de los científicos en ocasiones. Y se tienen que hacer porque se ocupan. Entonces, ahora otro ejemplo que es un dispositivo. Un dispositivo dice que consta de cilindro émbolo. Contiene 2 pies cúbicos de cilindro émbolo. Contiene 2 pies cúbicos de vapor de agua saturado, de vapor de agua saturado, abrevio, a 50 PSIA, presión absoluta, eh, libras sobre pulgadas cuadradas. Entonces determinar la masa, la temperatura y la masa del vapor. Determinar temperatura y masa del vapor. Ok, es lo que dice el ejercicio. Entonces vamos a graficar, tener en cuenta el diagramita este. Igual es, ahora es presión la que me están dando. Entonces va a ser presión contra volumen, que es lo que me está dando 2 pies cúbicos, pues es unidad de volumen. Entonces, bueno, pues hago esto, la línea de vapor de saturado, líquido saturado y vapor saturado. Recordábamos que las líneas pues vienen así. Y aquí me dice que estamos a 50 PSIA, libras por pulgada cuadrada. Y me dice que es de vapor de agua saturado. Entonces quiere decir que estoy acá en la línea de vapor saturado. Y entonces estoy en VG. Ok, entonces pues tengo que buscar en la tabla de saturación, pues lo que me piden, que es la temperatura y la masa. Pero pues aquí estamos en sistema inglés. Entonces pues me voy a las tablas que son del sistema inglés, de unidades inglesas. Lo que me dan es la presión y me piden la temperatura. Entonces lo que me dan es la presión. Me voy a la tabla A5, que es la tabla de presiones. Espero que se vea. Entonces busco la tabla A5. A5E. Igual voy a anotar acá que utilicé la tabla A4. Acá vamos a usar la tabla A5E. Pues de unidades inglesas, ¿no? De English, en inglés, ¿no? Entonces pues es una tabla muy similar a la anterior, donde aquí tenemos la presión y pues vamos a buscar la que nos piden, o la que tenemos, la que nos dan, que es de 50 PSIA. Entonces pues está aquí. ¿Y qué es lo que me piden? Determinar la temperatura. Me piden la temperatura, entonces la siguiente columna es la de temperatura en grados Fahrenheit. Y pues aquí lo que me dice 280.99. Entonces la temperatura es 280.99 grados Fahrenheit. Y determinar la masa del vapor. Entonces, ¿cómo le hago? Pues tengo que encontrar el volumen específico. Porque acá lo que me dan es el volumen. Me dan el volumen G.
y quedamos que volumen G el volumen entre la masa es el volumen específico. Entonces el volumen me lo dan acá. El volumen específico lo encuentro en la tabla. Y la masa es la que me piden. Hay que despejar la masa. Y pues es el volumen grandote entre el chiquito, ¿no? Entonces, pues divido el volumen grandote, son 2 pies cúbicos, entre el volumen específico que encuentro en la tabla. Entonces estamos aquí en 50 y es el volumen específico en la G. Entonces viene siendo esta columna de acá y son 8.5175. Entonces son 8.5175 y lo miden en pies cúbicos sobre libra masa. Entonces hago la división en mi calculadora, es 2 entre 8.5175, me da 0.2348. Entonces vamos a dejarlo a 3 cifras, 23.5, 235, los pies cúbicos se van, me quedan libras masas, me quedan arriba, por ley del sándwich. Y entonces la masa de esta agua de 2 pies cúbicos son 0.235 libras masa. Bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias.